Celebran sus fiestas patronales aquí, en la localidad de Carcaboso, San Jovita, y con ese motivo pues han organizado un evento solidario a favor de la Asociación Oncológica Extremeña. Primer concurso nacional de corte de jamón. Por eso estamos aquí, para que nos informen en qué consiste este evento solidario y, cómo no, para llevarnos una buena tapita de jamón. Pues bien, la idea de este primer concurso nacional de cortadores de jamón salió de un cortador que tenemos en el pueblo, en Carcaboso, como es Felipe Gil. Él nos propuso esta idea y el ayuntamiento la vio muy positiva por el carácter que le queremos dar a todo evento extraordinario que se haga en este pueblo y que entendemos que tiene que ser un carácter solidario. Aquí se mezclan dos aspectos básicos. Estamos entre lo que es el corte de jamón, que también tiene que ver con nuestra cultura, y aparte lo más importante es el carácter solidario que le estamos dando a este evento. Durante 2 horas se reparten entre los asistentes que quieren colaborar platos de jamón por el precio de 3 euros. Lo recaudado irá a favor de la Asociación Oncológica Extremeña. Es un concurso, todos son con un prestigio profesional importante, y este concurso está avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, que son los integrantes del jurado que los va a evaluar. Por parte de este ayuntamiento es que este concurso se repita en una nueva edición anualmente, que coincida con las fiestas de San Jovita, para darle un poquito más de empaque a nuestras fiestas. Quiero agradecer desde aquí a la colaboración de Felipe Gil, al igual que todos los cortadores y todos los miembros del jurado, que lo están haciendo de una forma totalmente altruista. Muchas gracias a todos.